Buenas tardes a todos y todas. Muy bienvenidos a este segundo webinar sobre educación social y financiera convocado por la Subsecretaría de Educación. En esta ocasión aprenderemos y conversaremos sobre metodologías activas para la enseñanza de la economía y las finanzas desde una perspectiva social. Para esto, hoy nos acompaña Rocío Andía. Ella es coordinadora regional para América Latina y el Caribe de la ONG internacional Aflatun, organismo experto en materias de educación social y financiera. Es importante indicar que para el Ministerio entregar contenidos y herramientas, así como desarrollar capacidades sobre temáticas financieras es fundamental. Esto se evidencia en la propuesta de actualización curricular presentada al Consejo Nacional de Educación, la cual incorpora justamente contenidos de educación económica y financiera desde primero básico a segundo medio, en las asignaturas de matemática, historia, geografía y ciencias sociales. Esta propuesta de actualización curricular se realizó en base al pensar y sentir de las comunidades educativas que participaron el año 2023 en el Congreso Pedagógico, instancia en la que participaron más de 800.000 personas y en las que pudimos observar que el manejo del dinero, saber cómo elaborar un presupuesto, cómo ahorrar y evitar el sobreendeudamiento son materias que destacan y son importantes para docentes, apoderados y estudiantes. Este webinar se enmarca en un plan de trabajo establecido por la Subsecretaría de Educación, el cual tiene como propósito acompañar esta propuesta de actualización curricular a través de distintas iniciativas, desde la elaboración e implementación de un curso para docentes hasta la entrega de orientaciones y materiales. Y en ese contexto, desde ya les adelantamos que en el mes de octubre, el mes de la educación financiera en Chile, llevaremos a cabo una formación presencial para docentes de enseñanza básica. Más adelante les vamos a entregar mayor detalle sobre esta iniciativa. Ahora, como parte de este plan de trabajo, es que hemos organizado este ciclo de webinar para profesores y profesoras de enseñanza básica, con el objetivo de sensibilizar y generar un espacio para entregar recursos y orientaciones sobre cómo trabajar la economía y las finanzas desde una perspectiva social, más global e integral en el aula. Bueno, sin más preámbulos, les dejo con Rocío Andía de la ONG Aflatun. Este es un organismo, como les decía, con el cual la Subsecretaría de Educación firmó un convenio de colaboración en marzo de este año. Rocío es coordinadora regional para América Latina y el Caribe y nos va a exponer sobre metodologías activas para la enseñanza. El propósito de esta instancia es compartir buenas prácticas, promoviendo un aprendizaje centrado en el estudiante y fomentando la exploración, la reflexión y la acción. Esperamos que esta sea una instancia provechosa y nutritiva y les agradecemos desde ya su participación e interés en esta actividad. Ahora, antes de darle el pase a Rocío, unas pequeñas tips para este webinar. Decirles que esta sesión está siendo grabada, que después va a estar disponible en la página web y el canal de YouTube de Currículum Nacional. Las preguntas las pueden dejar en el chat. Yo las puedo ir levantando y rescatando para transmitírselas a Rocío durante la presentación o al final. Y los micrófonos no están habilitados, ¿ya? Así que, como les decía, aprovechemos esta instancia. Estamos muy agradecidos de que hayan participado y estén conectados y conectadas. Y Rocío, por favor, ahora la pantalla es toda tuya. Muchas gracias. Gracias, Paula, y gracias a todo el equipo y a todas las personas que integran la Subsecretaría de Educación. Desde Aflatun estamos súper contentos de poder compartir con ustedes algunas de las cosas que hacemos y algunas de las buenas prácticas que hemos estado recogiendo a través de toda la región para que sean de utilidad para ustedes en sus aulas. Entonces, en este sentido, me gustaría así empezar transmitiéndoles que este es un espacio de co-creación. Si bien los micrófonos no están abiertos, el chat está súper abierto y disponible para ustedes. Y vamos a tener algunas actividades que van a requerir que participen en el chat y otras que van a requerir que participen, por ejemplo, en Padlet. Si ustedes están conectados desde sus celulares y no tienen una compu a la mano, también les vamos a dejar disponible la presentación para que
posteriormente la puedan usar, manejar, presentarlas a sus equipos. Si ustedes son directores o trabajan con profes o docentes que no se han podido conectar, también pueden trabajar con esta presentación en sus espacios. Entonces, sin más, y si están todos de acuerdo, empezamos esta instancia. Por favor, siéntanse libres entonces nuevamente de participar. Como bien les comentó Paula, esta serie de webinars se basan en algunos materiales que presentamos hace unas semanas atrás en el primer espacio online que tuvimos, y estos materiales lo que contienen son lecciones vinculadas con temas de educación social y financiera. Los libros están divididos, nosotros le decimos etapas, pero están divididos en edades. Cada libro es para un grupo determinado de edades. Todos los libros tienen los mismos temas, pero las actividades están adaptadas a las edades de cada una de las etapas. Estos libros están disponibles en la página web que ya les compartieron en el chat, así que si ustedes están en sus compus y mientras vamos hablando pueden acceder a los libros y pueden bajar el PDF e ir compartiendo, por favor, siéntanse libres de hacerlo, y también si surge alguna pregunta respecto de la sesión que trabajamos la vez pasada, también lo pueden hacer. Solamente me voy a detener un segundito en algo que hablamos el webinar pasado, que es esto de la educación social y financiera. Por educación financiera siempre es más fácil como definirla o poder googlear, o nos metemos en el chat GPT y nos sale, sí, la educación financiera es desarrollar habilidades vinculadas con el ahorro, el presupuesto, la generación de ingresos, el emprendimiento, etcétera. Pero lo que les estamos proponiendo trabajar desde estos materiales y desde el equipo de la Subsecretaría de Educación es poder integrar de manera equilibrada los dos conceptos, el concepto de educación social y el concepto de educación financiera. Es decir, que poder, mientras vamos trabajando con los niños y las niñas y los jóvenes desarrollando habilidades para la vida, ir incorporando de manera gradual las habilidades financieras. Además, en los libros ustedes van a encontrar las lecciones de manera súper simple y bastante intuitivo. Tienen una primera hoja en donde aparece el tema y donde aparece el objetivo, las estrategias, los materiales que necesitan, etcétera. Y después en el desarrollo de las lecciones van a encontrar las actividades divididas en tres momentos: un momento de introducción, un momento de aprendizaje o de desarrollo, y un momento de reflexión o cierre. Y solamente para hacer como un refrescamiento muy rápido, en el webinar pasado hablamos mucho sobre esto del equilibrio entre lo social y financiero, y entonces me atrevo a hacerles una pregunta como para llevar a la práctica esto de por qué decimos que tiene que haber un equilibrio. Si ustedes pensaran en las últimas tres cosas que compraron, puede ser hoy o en lo que va de la semana o no sé, del fin de semana para acá, la pregunta que me gustaría hacerles y que por ahí pueden poner en el chat sus respuestas es si alguna de esas compras, al hacerlas, ustedes tuvieron pensando, tuvieron en cuenta el impacto que tienen esas compras en el medio ambiente. Si alguno se anima a decir si alguien compró algo en el último tiempo, si lo pensó, pueden poner sí o no, o pueden poner manito para arriba o manito para abajo. Esta idea de tener en cuenta un montón de factores que inciden en un comportamiento financiero, esta idea es lo que nosotros llamamos un equilibrio entre lo social y lo financiero. No podemos abrir los micrófonos, pero en el chat pueden ir poniendo manitos o pueden ir poniendo comentarios o lo que ustedes quieran, y los vamos a ir leyendo. Algunos dicen no eran necesarias, em, otros hablan de, Marcela dice, la huella de carbono. Eso ya es totalmente así: remedios, miel, pañuelos, todo eso tiene un impacto en el ambiente. Si piensan, cuando fueron al súper o cuando fueron a hacer las compras, se llevaron la bolsa de casa
o usaron una bolsa o una caja que estaba en el súper, ya ese mínimo, esa mínima acción es pensar en el medio ambiente y en la educación financiera. Si compraron alguna verdura que ya venía empaquetada o llevaron verduras que estaban sueltas y no usaban plásticos, no sé, digo, sobre eso se trató el primer webinar que tuvimos y que trabajamos juntos. El webinar de hoy va a estar centrado, vamos a trabajar con los 3 libros, el libro 1, 2 y 3, pero en el tema 2, que es el tema que nosotros titulamos Vivir con inteligencia, vivir de forma sostenible. Y cuando decimos vivir con inteligencia y vivir de forma sostenible, nos estamos refiriendo nada más y nada menos a poder desarrollar las capacidades, por ejemplo, para distinguir entre deseos y necesidades, para poder hablar de qué desafíos nos presenta el concepto del ahorro, el ahorro no solo de dinero, como vimos la vez pasada, sino también de recursos, comprender cuál es el papel o el rol de las instituciones financieras para poder satisfacer determinadas necesidades que tengamos, poder empezar a gestionar emociones, a valorar los comportamientos de gastos responsables, reconocer cuando tenemos patrones de consumo o cuando hay en nuestras comunidades patrones de consumo o cuando hay en nuestras familias patrones de consumo que puedan generar gastos o que puedan ser modificados pensando en esto de necesidades y deseos. Pero no nos vamos a enfocar en sí en el contenido en el día de hoy, sino como el título de esta presentación dice, nos vamos a enfocar en el aprendizaje activo que nos permite desarrollar este tipo de temáticas en el aula. Y vamos a trabajarlo desde niños de 6 años hasta niños de 11, 12 años, ¿no? Va a haber ejemplos para todas las edades y va a haber ejemplos no solo para todas las edades, sino para los distintos momentos que nosotros podemos tener en nuestra aula, en una intro, un desarrollo, un aprendizaje y una reflexión. Y también vamos a hablar un poquito de la importancia de los distintos modelos, de los distintos momentos en la evaluación cuando utilizamos este tipo de metodologías o enfoques como es el aprendizaje activo. Les voy a pedir si pueden compartir con sus palabras en el chat qué se les viene a la cabeza o qué relacionan cuando hablamos de aprendizaje activo. Vamos a darnos unos 30 segundos para que todos puedan escribir. Ya estoy viendo algunas respuestas. ¿Qué se me viene a la cabeza cuando decimos aprendizaje activo? El gatito es para inspirarlos a escribir rapidito en el chat. Ya nos están diciendo aprendizaje activo vinculado a estudiantes. A ver, voy a subir un poquito. Vinculado a estudiantes involucrados, aplicado en contextos reales, aprender haciendo en contextos reales, atentos, constructivismo, posibilidad de tomar conciencia de mis acciones, excelente, contextualización, necesidades y habilidades, estudiantes y nuevas estrategias, participación de los niños, aprendizaje participativo, actividades vinculadas a situaciones reales, aprender a aprender excelente, que se entiende el fin de aprender cierto contenido perfecto, contextualizar, transversalizar, consensuado, me encanta ese concepto, consensuado con los estudiantes, aprender haciendo, muy bien, aprendizaje activo, necesidades y realidad, eh, aprender desde lo emocional, me encanta eso también, que los estudiantes sean gestores de su aprendizaje colaborativo, muy bien. Exacto, todo eso que están diciendo es de lo que vamos a trabajar hoy. ¿Por qué? Porque la realidad es que estamos diciéndoles a ustedes, miren, tienen este material, tienen este contenido de educación social y financiera que pueden trabajar en sus aulas. Ay, miren, lo importante es encontrar un equilibrio entre esto de desarrollar habilidades para la vida, gestionar emociones y habilidades vinculadas a lo financiero. Sí, perfecto. ¿Y eso cómo lo hacemos? Desde Aflatun, nosotros lo que proponemos es trabajar con aprendizaje activo, en tanto, tal cual lo dicen ustedes en el chat, entendiéndolo como
un enfoque centrado en los estudiantes, centrados en nuestros niños, en nuestras niñas, donde ellos se puedan involucrar activamente, pero además puedan contar con el material para poder desarrollar las actividades, puedan tener espacios de discusión, espacios de resolución de problemas y que no necesariamente se tenga que reproducir este modelo en donde nuestros niños y nuestras niñas reciban la información de manera pasiva. Esto significa que desde nuestro punto de vista, este enfoque nos permite realizar actividades que pueden ser o incluir em, acciones que sean físicas o intelectuales. Y esto me parece muy, muy importante. Hoy vamos a ver algunos ejemplos, pero a veces cuando decimos vamos a trabajar con aprendizaje activo, pensamos en el salón o en el aula donde nosotros trabajamos y tenemos 30 niños y las mesas y las sillas y las mochilas y las paredes y decimos, ¿y yo dónde voy a poder hacer una actividad adentro de ese salón? La idea es que el enfoque de aprendizaje activo que ustedes van a encontrar en los materiales de educación social y financiera son actividades que pueden ser realizadas en movimiento o actividades que requieran un movimiento intelectual, un movimiento en la cabeza, un movimiento en donde todo eso que está entrando en la cabeza de los niños pase rápidamente a la parte de la memoria a largo plazo. También, por supuesto, tal cual lo dicen ustedes, se busca alcanzar aprendizajes significativos, esta idea de contextualizar, adaptar, utilizar ejemplos de la vida real, que tenga sentido lo que están haciendo, que se promueva la innovación, la colaboración, la creatividad, el pensamiento crítico, la solución de problemas, todas competencias que ustedes van a ir encontrando en estos materiales de los que les estábamos mencionando y que, como bien dijeron ustedes en el chat, el principio clave de todas las actividades, ya sean intelectuales, ya sean físicas, sea aprender haciendo. Quiero aprender a ahorrar, tengo que hacer algo para aprender a ahorrar. Quiero aprender a hacer un presupuesto, tengo que hacer algo para aprender a hacer un presupuesto. No solamente tengo que ver lo que el profe me está mostrando en una pantalla o lo que el profe me está mostrando en una imagen. También yo tengo que hacer mi cuadrito, completarlo, buscar información, hablar, etcétera. En este sentido, el aprender a hacer o el aprender haciendo nos permite poder medir que nuestros estudiantes estén asumiendo responsabilidad en el proceso de aprendizaje. Queremos saber si una actividad que estamos haciendo es una actividad activa. Lo primero que tenemos que ver es si ellos están teniendo algún tipo de rol o están teniendo algún tipo de responsabilidad en su proceso de aprendizaje. Por ejemplo, contar un cuento puede ser una actividad de aprendizaje activo. Pero contar un cuento, para que sea una actividad de aprendizaje activo, tiene que requerir, por ejemplo, una serie de preguntas, una reflexión, una discusión. Puede tener movimiento, mientras lo estoy contando me puedo mover, puedo hacer que los chicos, los niños hagan un sonido. Podemos hacerlo en el patio, lo podemos hacer en el aula, pero que al final de la historia haya un espacio de reflexión. Y entonces, algo que parece una actividad estática, como yo cuento un cuento y los niños escuchan y ahí quedamos, se convierte en un verdadero aprendizaje activo. Les voy a pedir ahora, para los que puedan, para los que estén en la compu, para los que puedan ahí abrir este QR, vamos a ir a un espacio, a un Padlet, en donde les propongo, este Padlet se los propongo a diferencia de seguir trabajando con este chat, la idea es que este Padlet después los podamos compartir y les quede a ustedes también como repositorio de ideas, pero les voy a proponer ir a este Padlet y contestar en un minutito, registrar todo lo que podamos sobre qué métodos o qué estrategias de aprendizaje activo actualmente ustedes conocen o están utilizando. Yo les comparto, ahí yo puse una idea, pero ustedes pueden agregar todas las que quieran.
La manera de hacerlo es, bueno, por supuesto, ingresan al QR que les compartí anteriormente en la pantalla, se los puedo volver a compartir ahora. Puede ser anónimo o pueden poner sus nombres y aquí se suman, van a encontrar del lado derecho abajito un circulito celeste con una cruz y ahí pueden ustedes elegir escribir o postear una imagen. Pueden poner escribir palabras, pueden buscar GIF, pueden poner imágenes, lo que ustedes quieran. Nos vamos a dar un minutito para que registremos todas las estrategias de aprendizaje activo que nosotros conozcamos. A partir de ahora. Si alguien tiene problemas para ingresar, nos avisan en el chat, por favor. Voy a poner nuevamente el QR por si alguien no pudo ingresar. En 10 segunditos revisamos y compartimos, pero el Padlet va a quedar abierto para que ustedes lo utilicen todas las veces que quieran, que consulten todas las veces que quieran lo que sus colegas van compartiendo. Bien, a ver, voy a entrar. Ahí va, se me había desvalido. Perfecto. Muy bien, voy a ir leyendo algunas de sus respuestas. Pau, si no se llega a ver el Padlet, avísame que lo vuelvo a compartir, pero creo que ahí se Se ve está viendo. perfecto, se ve muy bien. Perfecto. Gracias, Pau. Bien, acá los colegas nos están diciendo que conocen estrategias de aprendizaje activos vinculados a proyectos. Exacto, ABP, una de las estrategias más conocidas y más trabajadas en nuestra región. Estudio de casos, experimentos, ejemplos de la vida diaria. Me encanta eso. ABP, bueno, ABP es lo que más vemos. Debates, discusiones, aprendizaje colaborativo, juegos de roles, eso también me encanta. Lluvia de ideas, juego de rol, muy bien. A ver si se suma alguna más mientras. Guías de aprendizaje contextualizadas, juego con fundamentos, principal para integrar. Me encanta eso también. Juegos interactivos, muy bien. Aprendizaje colaborativo, aprendizaje individual, ABP. ¿Ok? Como verán, el ABP es el que más sale. De hecho, es el que más se utiliza en nuestra región actualmente. Principalmente porque los programas con los que trabajamos en la escuela están, por lo general, organizados o basados en estas metodologías ABP. Perfecto. Este Padlet yo lo voy a dejar abierto para que podamos seguir alimentándolo y para que ustedes también lo puedan utilizar como repositorio de ideas a medida que vayamos avanzando en la presentación. En en las sesiones que ustedes van a encontrar en los libros que les mencioné anteriormente, van a ver que hay algunas actividades que ustedes por ahí, algunas las mencionan con otro nombre, pero por ejemplo, el juego de roles es muy parecido a el teatro de imágenes. También van a encontrar actividades que nosotros le llamamos el dado, que es una actividad en donde hay varios conceptos en una especie de dado o de caja que podemos tirar y al salir el concepto nos llama a explicarlos, discusión en parejas, tarjetas de experto, dictado a la carrera o a la marcha. Esta la hicimos en el mes de marzo en un liceo ahí en Santiago de Chile, estuvo súper divertido. El análisis de casos o el estudio de casos. em, Votar con los pies, que es una de las actividades que vamos a ver hoy. Todas estas actividades que ustedes pueden ir sumando a su práctica docente están en los libros que les compartimos y que tal vez Francisca o Paula pueden volver a compartir en el chat.
Y la idea es que ustedes saquen ideas de acá, pero no necesariamente dejando de hacer algo que ustedes están haciendo. Todo lo que van a encontrar en los libros lo pueden desarrollar a través de la estrategia de ABP o de proyectos. Tenemos muchísimas escuelas y organizaciones que trabajan este material a través de la estrategia de desarrollo de proyectos. Les voy a hacer acá también ahora un quiz rapidito, rapidito, rapidito. Decíamos que a veces las estrategias que ustedes van a encontrar en los libros tienen nombres diferentes, pero que son cosas que ustedes hacen. Si se animan a poner en el chat, podemos ir compartiendo. Por ejemplo, en el primer cuadrito dice, adivina, adivinador. Soy una estrategia o un método de aprendizaje activo en la que los estudiantes aprenden o enseñamos a los estudiantes. Estaba leyendo la 2. Vamos de nuevo. Adivina, Rocío, adivinador. Sí. Rocío, disculpa, yo al menos sigo viendo el QR. Ah, no se, ¿No? no se cambió. Ahí va. Ahí va. Ahí sí, perfecto. Perfecto, Pau. Gracias, gracias, gracias. Entonces le decía, vamos a hacer un quiz rapidito. Esto con el afán de que vean que hay cosas que ustedes ya están haciendo, pero que por ahí le ponen otros nombres o que en los libros o en las lecciones las van a encontrar con otros nombres. Por ejemplo, el número 1 dice, adivina, adivinador, soy una estrategia en la que los estudiantes le enseñan a sus compañeros un tema X, ¿no? Un tema, por ejemplo, el ciclo del agua. Tenemos un niño que le está enseñando a otro niño el ciclo del agua. Los roles se invierten y el alumno lidera y el docente acompaña. No me acuerdo de haber visto en el Padlet escrita esta opción, pero si se animan a compartir, aula invertida, exacto. Clase invertida es una de las actividades de aprendizaje activo que van a encontrar en los libros. Nosotros lo llamamos también enseñanza entre pares o enseñanza entre iguales, y la realidad es que lo que buscamos es poder desarrollar una estrategia en la que los chicos con los que estamos trabajando puedan explicarse los temas entre ellos y no depender del profesor, por ejemplo, cuando dicen, es que no entiendo esto que explicó la maestra. Y sí o sí preguntarle a la maestra, no, que los niños también jueguen a esto de explicarse entre ellos. El número 2 dice, adivina, adivinador, soy una estrategia que convierto la clase en un juego. Esta sí la pusieron en el Padlet, con puntos, niveles y roles. Aprender es divertido cuando hay puntuación. Exacto, Esteban, muchas gracias. Hablamos de gamificación. Van a encontrar muchas actividades de gamificación en los libros, pero también ustedes pueden en alguna actividad de gamificación que ya estén usando, ir mechando o mezclando algunos temitas que tengan que ver con educación social y financiera. Voy a hacer una más y ya paso a lo siguiente porque ya vamos por la mitad del tiempo que tenemos para hoy. Dice una que me encanta a mí, dice, adivina, adivinador, soy una estrategia en donde un papel da vueltas, tengo una hoja de papel, empieza a dar vueltas, y cada uno agrega una idea a medida que este papel circula. Es una especie de colaboración silenciosa y en esa hoja se empiezan a acumular ideas. ¿Cómo llamamos a eso? Hay un montón de formas de hacer eso, pero aprendizaje a través de juegos colaborativos, decía Vicky, sí. Lluvia de ideas, dice Angélica, exacto. Lluvia de ideas, voy a tomar un traguito de agua. Exacto. Van a encontrar en los libros una especie de actividad que nosotros lo llamamos lluvia de ideas en círculo o en carrusel. No sé cómo se dirá en Chile la calecita o el carrusel, ese juego que tiene como animalitos y cosas donde los niños se suben y dan vuelta. No sé cómo se llamará allá. En Argentina le decimos calecita y en México le dicen carrusel. A carrusel también, ¿ok? Carrusel, sí, carrusel. Perfecto. Entonces, esta lluvia de ideas a modo de carrusel nos puede permitir, por ejemplo, pasar un papel por todas las mesas si tenemos a los chicos sentados, o también nos puede permitir poner varios papeles en el aula y que los chicos vayan girando y se vayan moviendo. Y entonces podemos introducir un tema
puede ser súper divertido, o también si nos toca justo la última hora de la clase donde están todos súper dormidos, también puede ser una forma de activarlos mientras van trabajando un tema nuevo o mientras vamos introduciendo un tema nuevo. Todas estas cosas las van a ir encontrando en los libros, en las diferentes lecciones que ahora vamos a ver, les voy a mostrar algunas. Y además en las lecciones van a encontrar algunas ideas de cómo adaptar las actividades en caso, por ejemplo, de que no tengan espacio, de que no tengan mucho tiempo, de que tengan alumnos con capacidades diferentes. Van a encontrar varios tips que ustedes pueden ir utilizando. Bien, una cosita más que yo les voy a dejar, lo voy a retomar después, pero que les voy a dejar por si ustedes ya también quieren ir pensándolo o quieren ir viéndolo en el Padlet. Hay dos preguntitas que siempre surgen y que las vamos a ir respondiendo a medida que veamos actividades y un poquito al final también. Eh, a medida que yo se los vaya mostrando o que ustedes vayan escuchando o que lean los que dicen sus compañeros, pueden ir agregando qué métodos de aprendizaje activo o estrategias consideras que puedes integrar actualmente a tus clases o a lo que estás haciendo en el aula y qué cosas crees que está un poquito difícil integrarlas ahora, que requieren un poco más de planificación, por ejemplo, gamificación. ¿Estoy en condiciones de aplicarlo? No, necesito más recursos, necesito más tiempo. Voy a volver hacia el final de la presentación sobre este punto, pero sí quería dejarlos ahí las dos preguntitas en el Padlet, así ustedes a medida que van viendo, van escuchando o van leyendo lo que comparten sus compañeros, también ustedes pueden ir haciendo como su bibliotequita, ¿no? Decir, ah, esta me gusta, pero creo que me falta, esta me gusta, pero en la materia que yo doy la veo difícil, esto me gusta, pero no tengo mucha idea de cómo hacerlo. Vayan ahí compartiendo y pensemos en este Padlet como una especie de comunidad que también vamos a poder retomar en el webinar que viene. Ahí Cristel nos está diciendo que está en el celu y que no puede contestar, pero Cris, ahora te podemos pasar rapidito te puedo pasar el link por este chat y también lo voy a dejar abierto al Padlet para que ustedes, posterior a ver a participar de este espacio, o si ustedes están viendo on demand o si ustedes están viendo en la grabación en YouTube, también puedan entrar y puedan participar. O sea, si ustedes están viendo esto mañana jueves o el viernes o en algún espacio que tengan disponible, el Padlet va a estar abierto para que puedan entrar, para que puedan leer y para que puedan seguir participando. Bien, dicho todo esto, y antes que se me aburran, quisiera introducirles también un poquito, y esto me parece súper, súper, súper importante, que es el tema de la evaluación respecto de los libros que ustedes van a ver y respecto de el aprendizaje activo. Muchas veces, tal vez no es el caso de ustedes, pero o tal vez sí, ustedes ahí nos pueden ir compartiendo. Muchas veces cuando queremos hablar de aprendizaje activo, cuando les decimos a los directores en las escuelas, mirá, quiero hacer esta actividad que es súper divertida, requiere que los chicos se muevan, etcétera, nos dicen, no, no pueden, los chicos no pueden estar todo el día jugando, ¿no? Y a veces se confunde un poquito esto de que algo sea aprendizaje activo, por ejemplo, la gamificación con el juego, ¿no? Voy a dejar de compartir un segundito para compartir el link y vuelvo a la pantalla. Entonces, me parece importante que veamos esto de qué significa el aprendizaje activo cuando lo volcamos a la evaluación. ¿Qué significa el aprendizaje activo? Ahí pasé el link. Cuando lo volcamos a las evaluaciones que nosotros como docentes tenemos que ir entregando o tenemos que ir presentando a medida que el ciclo escolar va pasando o a medida que el ciclo escolar va avanzando.
Les cuento que en todas las lecciones, en los 3 libros, cada lección adaptada a las diferentes edades, ustedes van a encontrar un ejercicio o 2 ejercicios que les va a permitir hacer una evaluación formativa, ejercicios o actividades que les van a permitir hacer evaluación sumativa y por supuesto la evaluación diagnóstica que para nosotros es nuestra favorita. Esta presentación también se las podemos compartir. Yo puse ahí las definiciones que nosotros utilizamos. Esto no significa que sean las definiciones de estos conceptos, sino que son las definiciones sobre las que Aflatun trabaja en sus materiales. Y entonces, por ejemplo, cuando decimos evaluación formativa, ustedes van a encontrar, para darles un ejemplo, una actividad de preguntas de opción múltiple, una actividad de nombrar, describir y actuar. Y entonces, estas actividades ustedes las pueden adaptar a las evaluaciones que se les pida dentro de los programas con los que ustedes trabajan o en las asignaturas que ustedes trabajan. En la evaluación sumativa, por ejemplo, se suele hacer preguntas de reflexión, se pueden hacer preguntas de manera hablando o se pueden usar dibujos o se puede escribir o se puede hacer pegando post-its o se puede hacer escribiendo en distintos papeles alrededor del aula. Y la evaluación diagnóstica siempre va a estar vinculada en nuestro caso a la actividad introductoria o a la actividad reflexiva, por ejemplo, comenzando las lecciones o comenzando las actividades diciendo, ¿se acuerdan cuando trabajamos esto? ¿Se acuerdan cuando vimos esto? Ustedes van a ir detectando a medida que avancen y conozcan el material, dónde van a encontrar una cosita o la otra. Y por ejemplo, si están enseñando una materia, y están enseñando ustedes, son profes de 2 materias al mismo tiempo y dicen, ay, me está faltando algo para evaluar esto. Ah, ¿cómo era esa actividad que vi en el libro de Aflatún? La voy a adaptar a la materia que tengo ahora, ¿no? Cada quien siéntase libre de poder tomar estos elementos y aplicarlas a sus materias. A veces me toca conocer profes que enseñan, no sé, por ejemplo, historia, pero que cuando salen de la escuela son profes de catequesis. Y entonces, algunas cosas de las que utilizan cuando enseñan historia y hablan de, no sé, la historia de las monedas a lo largo de la humanidad o en las distintas etapas de desarrollo de las sociedades, esas actividades después las acomodan y las usan también en su clase de catequesis, ¿no? Como cada quien tome todo esto y utilícelo en el espacio donde le sirva. Claro, si está vinculado a la educación social y financiera, muchísimo mejor. Ahora nos metemos, uy, se ve un poquito borroneado, pero nos metemos de lleno en los libros. No me fijé, pero entiendo que las chicas ya compartieron en el chat el link para que ustedes puedan acceder, pero como les decíamos, hay 3 libros. Cada libro está dividida por una etapa o edades. El primer libro es la etapa 1 y son las actividades para los chicos de 6 a 7 años. En todos los libros ustedes van a encontrar la lección 2 que se va a llamar Vivir con inteligencia, vivir de forma sostenible. Pero hacia adentro de cada lección ustedes van a encontrar que los temas son diferentes, porque no es lo mismo hablar con un niño de 6 años que hablar con un niño de 12 años. Entonces vamos a ver ejemplos. Podemos empezar con el libro 1, que hay profes acá que trabajen con niños de 6 y 7 años. Los invito a que nos compartan ahí también sus experiencias o nos hagan sus preguntas o nos digan, Rocío, ¿sabes qué? Esto es imposible. Yo estoy segura que no, pero me encantaría también escuchar un poquito sus experiencias. En el libro de 1, cuando nosotros decimos vivir con inteligencia de forma sostenible, hablamos de las primeras actividades, de definir deseos y necesidades, empezar a decir, bueno, ¿qué tan difícil es ahorrar en mi contexto? ¿Qué cosas puedo ahorrar y qué cosas no puedo ahorrar? A partir de ahí, diferenciar entre el ahorro de recursos y el ahorro del dinero, decir qué cosas tienen un costo
Empezar a hablar del flujo monetario, parece muy difícil, pero en la actividad la van a ver muy fácil. ¿Qué son los bancos? Identificar las instituciones financieras de mi comunidad. Puede ser una cooperativa, puede ser un banco. Empezar a introducir la idea de gastar para satisfacer necesidades y gastar para satisfacer deseos. También empezar a identificar para qué ahorra un niño y para qué ahorra un adulto y para qué cosas podemos ahorrar juntos. Y por supuesto, empezar también a ver qué le pasa al compañero, qué le pasa a la escuela, empezar a ver qué cosas son necesidades y deseos en nuestra comunidad educativa. Esta idea de vincular lo social con lo financiero. Y entonces decíamos, todas estas actividades están acompañadas de un aprendizaje activo. El ejemplo que yo tomé de aprendizaje activo para mostrarles en el libro 1, de 6 a 7 años, está vinculada con la actividad de necesidades y deseos. Esta para mí es una de mis actividades favoritas porque yo muchas veces siento que esto de hablar de deseos y necesidades siempre lo pensamos en código para hablarlo con los niños, pero cuando nos encontramos entre nosotros, entre adultos, entre colegas, empezamos a decir, ufa, yo también tengo que hacer este ejercicio de deseos y necesidades. Siempre sale el ejemplo del teléfono, ¿no? El teléfono celular, ¿es un deseo o una necesidad? No, Rocío, en el celular es una necesidad, obviamente. Ah, sí, pero el último iPhone, ¿es un deseo o es una necesidad? Chan, ¿no? Entonces, siempre hacer este ejercicio primero con nosotros nos ayuda después a disfrutarlo muchísimo más cuando estamos con los chicos. Si se fijan, en la lección yo solamente tomé tres cositas. La lección de deseos y necesidades está pensada para que ellos puedan empezar a distinguir estas dos categorías, pensándonos siempre en hablar de educación social y financiera. Ustedes van a encontrar los objetivos y van a encontrar las estrategias de aprendizaje activo en cada uno de los momentos de la clase. Entonces dice, al inicio, una estrategia que llamamos votar con los pies, en el desarrollo una estrategia que llamamos trabajar en parejas y en la reflexión dos preguntas. El votar con los pies es una estrategia que nos permite que los niños empiecen a decidir entre una cosa y la otra, pero moviéndose en el aula. Entonces ponemos carteles un cartel que diga deseo y un cartel que diga necesidad en distintos lugares del salón y entonces le digo a los chicos, por ejemplo, una bolsa de papas fritas, ¿es un deseo o una necesidad? Y esperamos que se muevan para un lado o para el otro. Y entonces, a medida que ellos se van moviendo, podemos ir haciendo preguntas y decirle, che, Paula, ¿por qué crees que las papas fritas son una necesidad? ¿No? Y empezar a generar el debate. Y también van a encontrar esto que yo les decía, los comentarios de adaptaciones. Si ustedes no tienen espacio en el aula para trabajar moviéndose, pueden hacerlo levantando la mano. O por ejemplo decir, si es un deseo, me toco la nariz, si es una necesidad, me toco la oreja. Y entonces empezar a introducir el tema involucrándolos a ellos en la toma de decisión, en el pensamiento crítico. Y así me meto en el tema de los deseos y las necesidades. ¿Qué pasa cuando trabajo con niños de 8 y 9 años? El tema que empiezo a introducir cuando hablo de vivir con inteligencia y de vivir de forma sostenible es el tema de el gasto, de gastar. ¿Por qué? Porque siempre hablamos de ahorro y siempre nos olvidamos de hablar de gastar. Y gastar suele ser tan difícil o tan conflictivo como ahorrar. Entonces, la elección de los chicos de 8 a 9 años arranca con este concepto de gastar dentro de nuestras posibilidades. Y ya me imagino ustedes pensando, uy, yo voy a agarrar el libro y me voy a leer esa lección porque en mi familia esto lo podemos hacer el lunes. Sí, estas cosas que estamos viendo acá también las pueden aplicar en sus casas y las pueden trabajar con su familia. El aprendizaje activo por ejemplo, que nos presenta el gastar dentro de nuestras posibilidades en la parte del
del desarrollo de la clase o la parte más larga o más central de nuestra clase, la denominamos la decisión de Sara de ir de compras. Y esta actividad tiene que ver con contar una historia de una joven. Ustedes van a ver ahí la historia, etcétera. Esta joven Sara se va de compras y tiene que tomar decisiones de acuerdo a un presupuesto. Y a partir de esa historia, los jóvenes van a tener que debatir o discutir entre ellos qué hacer ante determinado presupuesto y ante determinada posibilidad de comprar una cosa u otra, retomando esta idea de deseos y necesidades, como hicimos en el libro 1, pero esta vez desde el enfoque del gasto. Porque acá también voy a hablar de deseos y necesidades, pero como los chicos ya son un poquito más grandes, entonces empiezo a hablar de gasto. Y una cosa importante en este tipo de actividad, ustedes van a poder tener la posibilidad de contextualizarla tal cual lo decían ustedes. Capaz que me pueden decir, Rocío, Sara no es un nombre habitual en mi comunidad. En mi comunidad son más conocidas no sé, las Paulas. Entonces, bueno, en lugar de decir Sara en la historia, le voy a decir Paula. Y también puede ser que el lugar a donde vaya a comprar la niña sea un lugar que conozcan en su comunidad o las cosas que la chica quiera comprar sean cosas que estén vinculadas con las cosas que consumimos en la casa o en la escuela, etcétera. Es importante que cuando trabajemos con este tipo de actividades de contar historias, las podamos contextualizar. Y por último, en esto de la revisión de los libros, en el libro 3 la misma lección de vivir con inteligencia y de forma sostenible, nos empieza a introducir la idea del presupuesto. Dijimos que con los más pequeñitos arrancábamos hablando de deseos y necesidades, con los chicos intermedios hablamos de gastar, pero obviamente hablamos de deseos y necesidades, y con los más grandes hablamos de hacer un presupuesto, obviamente también hablando del gasto y hablando de los deseos y las necesidades. Entonces, ven ustedes cómo vamos a ir avanzando en la temática en un mismo paraguas de actividades. En este caso les puse la actividad de la reflexión, la última actividad, y en esta actividad lo que buscamos es que los chicos, una vez que hayan trabajado durante los 45 o 50 minutos que dure la clase en entender qué es un presupuesto, en practicar hacer un presupuesto, hacemos una feria y entonces todos tenemos que ir escribiendo cuánto tengo, cuánto necesito, etcétera. Una vez que yo hago esta actividad, entonces introducimos una reflexión, ¿no? Decimos, vamos a hacer una actividad en donde yo voy a decir una frase y ustedes la pueden terminar. Y entonces eso de decir una frase y terminarla puede darnos, como ese libro que venía con los 1001 finales, ¿se acuerdan? Entonces yo puedo decir, un presupuesto es, y alguien me puede responder, una tabla, un presupuesto es una forma de organizar mis gastos, un presupuesto es la. Es importante hacer un presupuesto porque tengo poquita plata, es importante, ¿no? Y entonces genero una reflexión de unos 10 minutos en donde tengo en cuenta la participación y las ideas de todos. Yo les decía antes, todas las actividades de aprendizaje activo tienen sus desafíos. La mayoría de las veces, cuando hablamos con profes o cuando estoy hablando con los profes, me dicen, Ro, la verdad es que me encanta eso que me estás diciendo, pero no tengo tiempo para hacer todo eso. O la verdad que me encanta eso que nos están proponiendo, pero la verdad es que yo no tengo espacio en mi salón para hacer eso. Entonces, la idea es que ustedes, ya sea a través del Padlet o a través del próximo encuentro que tengamos juntos en estos espacios de webinar que organizó la Subsecretaría de Educación, podamos ir compartiendo estas inquietudes, podamos ir compartiendo estas experiencias. Pero recuerden que todo tiene solución, todo tiene ideas, todo tiene consejos para ser adaptados. Ustedes pueden discutirlo entre los profes de sus escuelas y lo que van a encontrar también en las lecciones son al menos 4 desafíos en estos comentarios de adaptaciones que tratan
darles respuestas o resolver cuestiones para ustedes. Por ejemplo, algunas ideas para resolver cuestiones técnicas, para resolver la limitación de recursos. Por ejemplo, no tengo para comprar post-it que puedo usar, no tengo para usar papeles que puedo usar. Limitaciones para el tiempo, es decir, cómo hago para que una actividad de 60 minutos la pueda hacer en 40. Y por supuesto, algunas opciones para poder incluir a otros actores que puedan estar interesados en participar en estas actividades. Voy a ir finalizando porque quisiera saber si tenemos preguntas, si hay consultas que se quieren hacer a través del chat, si hay algunos comentarios que tengan respecto de esto. Por supuesto, la PPT es para ustedes, esta PPT se creó para ustedes. Voy a también rapidito irme un segundito al Padlet para ver si se agregaron cositas nuevas. Aquí abajo, si ven ustedes, está qué actividad requeriría un poquito más de planificación y qué métodos de aprendizaje activos consideras que puedes integrar fácilmente. Creo que contestar estas preguntas también va a colaborar con el equipo de la Subsecretaría de Educación para poder integrar estas cosas en las próximas actividades que organicemos. Una cosa rápida que digo importante también es cuando trabajamos con ABP, que entiendo que es lo que la mayoría trabaja, tal vez seguir la lección completa como está en los libros que les compartimos es medio difícil, porque cuando nos piden ABP en las escuelas o cuando nuestros programas nos piden ABP, tenemos que seguir determinado desarrollo o determinada programación. Lo que ustedes pueden hacer es entrar a la temática y ver qué cosa de esa lección les sirve para fortalecer ese proyecto que están trabajando. O, por ejemplo, el proyecto que esté trabajando, el resultado de ese proyecto puede ser algo vinculado con la educación social y financiera. No sé, separar la basura en la escuela. Tenemos una problemática de residuos en la escuela, los chicos toman mucho juguito de caja y usan muchas cosas de plástico, tenemos un problema. ¿Cómo hacemos para resolver ese problema? Puede ser nuestro proyecto en el aula y para resolver ese proyecto en el aula podemos utilizar las actividades de aprendizaje activo que están en los libros que les facilitamos. Dice preguntas. Amelia dice, para alumnos TEA, ¿cuál sería el mejor método para integrar estas dinámicas? Em, Súper pregunta. Todas las actividades vienen con un refuerzo de cómo poder, por ejemplo, plantearlas de manera diferente para que todos puedan participar. Y adicionalmente tenemos recursos que lo puedo compartir ahí también con Paula y con el equipo de organizaciones que trabajan con grupos específicamente con TEC. Entonces, si se refieren a eso, no sé si se refieren a alguna otra cosa. Em, Muy importante la información para poder retroalimentar. Importante, si quieren utilizar la presentación que yo les acabo de compartir en sus escuelas, la pueden utilizar. Por ejemplo, si se conectó hoy algún profe o algún dire y dice, uy, mis profes no se pudieron conectar, pueden bajar esta presentación y la pueden usar sin problema, ¿eh? Es para ustedes y lo mismo el Padlet queda abierto para que ustedes lo puedan utilizar. Pau, yo estoy en mi tiempo, no sé si vos querés compartir algo o si hay preguntas o comentarios. Muchas gracias, Rocío, por tu presentación súper clara e interesante. Como les comentábamos antes, los que se fueron integrando más tarde, esta presentación queda grabada, así que va a poder estar disponible en la página web y el canal de YouTube de Currículum Nacional. No sé si habrá más preguntas, ya nos quedan unos minutitos, si quieren aprovechar. Alguna persona que esté ahí conectado o conectada, si algo les quedó, quisieran profundizar más. Ahí pidieron varias veces cómo acceder a los recursos, lo compartimos el link también para los materiales.
Sí, así es. Y también, Pau, comentar que en los materiales también van a encontrar temáticas vinculadas con bullying, temáticas vinculadas con roles de género, van a encontrar otras temáticas. Entonces, si por ahí ustedes dicen, no, la verdad que la educación social y financiera por ahora no está en mi radar, igual métanse a mirar los materiales porque van a encontrar otras temáticas que les pueden ayudar. Mira, Rocío, aquí llega una pregunta interesante. ¿Cómo evaluar las actividades Sí. gamificadas sin perder el ritmo de la actividad? Y la otra, te la digo al tiro, ¿cómo relacionar aprendizaje activo e inteligencia artificial generativa? Wow. Uy, esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Además, se está trabajando en foros y con un montón de países. Todo el mundo está viendo cómo relacionar el aprendizaje activo. Miren, hay muy poco, la verdad, sobre eso. Lo que yo he estado trabajando o lo que he estado haciendo es que utilizar la IA como una herramienta, por ejemplo, dentro de las actividades. Por ejemplo, si le doy un tema a los chicos para que hagan esta explicación entre pares. Y entonces, si yo le quiero explicar algo a mi compañera, decirle, bueno, hoy pueden utilizar el chat GPT. Y entonces se arman su explicación con el chat GPT y todo, la practican y luego la comparten. Utilizar la IA como una herramienta dentro de la actividad de aprendizaje activo. Pero sinceramente es algo que hemos venido hablando y no hay demasiada información sobre este tema todavía. Em, ¿Cómo evaluar las actividades gamificadas? Las actividades gamificadas se pueden evaluar de forma sumativa o formativa, porque la gamificación puede estar incluida dentro de, o sea, los puntos que damos en la gamificación puede ser parte de la evaluación o del puntaje final que obtenga el alumno al hacer la actividad, pero también formativa. Primero hacemos el juego, vamos llegando, vamos respondiendo preguntas y demás, y después podemos agregar dos preguntas al final que nos sirvan para poder ver si se aprendió algo en el transcurso, si hay algo que quedó, si hay algo que tengo que reforzar. Y creo, Pau, que las otras preguntas son más para ustedes. Sí, ¿existe algo que acredite el webinar de hoy? La verdad, si es un certificado lo que se pide, no contamos con ello, por si acaso. Y como pueden acceder a la presentación, la vamos a poder dejar disponible también en el sitio web de currículum. Eso, y también se las podemos enviar. Eso, lo demás, Rocío, contarte que son felicitaciones, que todo está muy claro, agradecer la presentación, gracias por compartir los materiales, etcétera. Así que yo también ahí me sumo a los agradecimientos, Rocío. Y bueno, estén atentos y atentas, que pronto vamos a tener nuestro tercer webinar. Vamos a seguir profundizando en estas materias, también junto a Rocío, en este ciclo de webinar que les comentaba al inicio, como parte de este plan de trabajo en educación social y financiera de la Subsecretaría de Educación, donde ha trabajado intensamente en la unidad de currículum y evaluación y la división de educación general. Así que ya siendo las 5 de la tarde, agradecemos a todos los que se conectaron, su disposición, su participación, sus preguntas y por sobre todo a Rocío por todo lo que nos enseñó hoy día. Así que nos vemos hasta una nueva instancia. Muchos cariños y buena tarde para todos y todas. Gracias.